Hola chicos y chicas, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me, Buenas noches. me escuchan y me ven bien? Buenas Sí, noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ponele. todo bien, igual, dentro de todo. Bueno, bueno, vamos a la clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar antes de arrancar? Sí, doctor, le hago una consulta. Con Sí, respecto al subido de clases y demás en lo que es el campus, hay muchas sí. bolillas que no tienen subido todos los puntos, sino como que hay, no sé, 2 o 3 puntos y por ahí faltan 4 o 5. ¿Van a subir, no van a subir? O sea, dentro del video correspondiente al tema no están abordados la totalidad de los puntos, decís vos. No, 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 no. Cuando dan los puntos, cuando están los puntos dados en las clases, digo que directamente no hay clases subidas de muchísimos puntos. Por ejemplo, cheque, Por ejemplo, creo que seguramente creo que 6.1 cheque me algo. parece que no estaba. ¿Cómo? Bolillas, mira, por ejemplo, bolillas 5, 6, 7 y hasta en 4 también faltan muchas cosas. Eh, Puede ser, sí, puede ser. Puede ser. Sí, pues ya me lo han dicho el cuatrimestre pasado. Bueno, ahí no te puedo dar una solución más que decirte que por ahí esos temas los vamos a dar en estas clases. Pero sí, Yo, es verdad ¿sabés que por qué, sabés por qué te lo menciono? Porque la realidad es que los temas son mínimamente bastante complicados y súper por ahí áridos para ir a leerlos directamente de los manuales que hay. Yo te soy sincero, si intento encarar un tema directamente yendo al manual, se me hace muy complicado porque como están hechos los manuales, claramente no están hechos para alumnos. Entonces, con la clase, después ir al manual es muchísimo más sencillo. vamos a hacer así, Octavio. Bueno, los que tienen el video explicativo, eso no hay problema. En lo demás, en los que no estén abordados en los videos, traten de leer el material y después la mayoría lo vamos a abordar en estas clases. De hecho, hoy voy a tratar de darles bastante de cheque, ¿sí? Bastante de cheque que por lo que vos me decís y me han dicho también en la cursada pasada, no hay videos de varios puntos de la bolilla de cheque, ¿sí? Y también vamos a tratarlos esos temas en la clase de dudas de mañana y en las posteriores, para que a ustedes les quede bien cerrado el tema, ¿sí? Y no queden sin ninguna Hacer una clase. pregunta antes de ¿Sí? empezar. Decime. En realidad es con respecto a la bolilla anterior, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? En realidad me quedó una duda con el tema de la aceptación en el anverso, porque Gómez Leo dice que con la sola firma, digamos, es suficiente, pero mi duda es si en ese caso no se confunde con un aval, si solamente firma. Es lo que le decía a Cristian Macitelli la clase pasada, que tiene que haber una identidad entre, digamos, la persona que firma y aquella que figura como aceptante del título. Generalmente, si la firma está puesta al lado del nombre del girado por una cuestión de contexto y lógica, en principio se presume que esa firma pertenece al girado designado en el título, ¿sí? De lo contrario, si fuera una firma que estuviera en el anverso del título, pero no necesariamente al lado del nombre del girado, y lo más probable que haya que presumir que es un endoso en blanco, perdón, un aval a favor del librador, ¿sí? Hay que hacer un análisis de contexto del título. Ya te digo, generalmente la firma
del girado, cuando acepta, se estampa al lado de su nombre, al lado o abajo de su nombre. ¿Bien? ¿Sí? Gracias. Octavio, quédate tranquilo, entiendo tu preocupación y es razonable, pero quédate tranquilo que todos los temas que por ahí no estén bien abordados en los videos los vamos a tratar. Yo, eh, más que nada es por lo que te decía que son los temas, la realidad es una materia que es, yo por lo menos para mí, me es como bastante lejana al momento de agarrar los manuales e intentar eh, comprenderlos. Entonces las clases como quédate, que se lo bajan un poquito más al llano y ya es más sencillo. quédate tranquilo que hoy vamos a dar algunas de las cosas que no están en el video. Eh, y si hay que agregar clases, que ustedes necesiten alguna clase extra o más clases, las damos, no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, bueno, justamente creo que alguna de los temas que por ahí no están en los videos, al menos yo de los videos que hice fueron de extravío, sustracción de cheque, aval en el cheque y no me acuerdo si algún otro, pero por ahí todo lo que es la diferencia entre el cheque común, y endoso hice. Hice uno de aval, uno de endoso y uno de extravío. Después por ahí creo que no hay como una clase introductoria de cheque, ¿sí? Pero bueno, vamos, hoy es la idea que empecemos a ver eso, ¿sí? Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes vio un cheque? ¿Trabaja con cheques? ¿Sí, no? Bueno, Sí, ver un par vi, sí. No trabajo, pero sí vi. bien, bien. Bueno, podemos decir que el cheque en general, como ustedes saben, es un título valor, ¿sí? Título valor que puede ser tanto cartular como no cartular o desmaterializado. De hecho, bueno, recientemente apareció reglamentado por el Banco Central de la República Argentina lo que se conoce como e-check, el cheque electrónico, ¿sí? Que la verdad todavía no, al menos yo que trabajo en un juzgado, todavía no he tenido la suerte de ver una ejecución de un cheque electrónico o e-check. Sí, ejecuciones de cheques cartulares, ¿sí? En soporte papel, pero bueno, es lo que se viene, ¿sí? La utilización del cheque electrónico. Bueno, como les decía, es un título valor. Si es cartular, como ustedes saben, es necesario literal y autónomo, porque comparte los caracteres generales de los títulos valores cartulares, y, y dentro de la especie es un papel de comercio y por lo tanto es completo, formal y abstracto. ¿Bien? Y existen, como ustedes saben, existen dos clases de cheques. ¿Cuáles son? ¿Qué clases de cheque conocen ustedes? Al portador, No, eso es la forma de librarlo. Las clases serían el cheque común, ¿sí? Y el cheque de pago diferido. ¿Bien? Después el cheque al portador nominal o en blanco son formas de librar un cheque. A diferencia de la letra de cambio y el pagaré, que son títulos esencialmente a la orden, es decir, que son librados a favor de una persona determinada y circulan a través del endoso, el cheque, tanto el común como el de pago diferido, pueden ser librados al portador o en blanco, ¿sí? Es decir, no necesariamente pueden ser librados a favor de una persona determinada. Entonces dijimos que hay dos clases de cheques, el cheque común y el cheque de pago diferido. Bueno, vamos, yo les voy a mostrar para que vean un cheque.
o unos cuantos cheques, y vamos a ver las diferencias que existen entre el cheque común y el cheque de pago diferido. Pero antes lo que ustedes tienen que saber, que el cheque, en sus dos clases o formas, tiene una estructura, ¿sí? Tiene una estructura. Veamos. A ver. Ahí ven la pantalla que le estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Bueno. Este sería, por ejemplo, un cheque de pago diferido, ¿sí? Anverso del cheque y reverso del cheque, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo bien. Le decía que el cheque, tanto común como cheque de pago diferido, tiene una estructura. Tiene esa estructura, podemos decir que tiene un derecho interno y un derecho externo del cheque. ¿Cuál es ese? ¿A qué denominamos derecho interno? A la relación que existe entre el cuentacorrentista o librador de ese cheque, ¿sí? Fíjense que en este cheque el cuentacorrentista y librador figura acá. ¿Bien? Tengan en cuenta que en los cheques comunes de pago diferido, a diferencia del pagaré y la letra de cambio, la mayoría de los requisitos que enumera la ley 24.452, reformada por la ley 24.760, ¿sí? Se encuentran preredactados, ¿sí? Porque son formularios que son entregados estandarizados al librador y que están, la mayoría de esos recaudos están ya completos, ¿bien? Solamente se pueden llenar algunos requisitos por parte del librador o de los endosantes. La mayoría de los requisitos que establece la ley están ya redactados. Uno de ellos es el nombre del librador o los datos identificatorios del librador que están establecidos en cada formulario. Entonces les decía que ese derecho interno, ¿sí? Regula la relación entre el librador del cheque y el banco girado, ¿sí? La entidad girada. En este caso, la entidad girada es el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Otra particularidad cuando hablamos de cheque, que tienen que saber, es que la utilización de cheque está asociado o emparentado con un contrato de cuenta corriente bancaria, es decir, no se puede utilizar cheques si no se tiene una cuenta corriente bancaria. Bien, sí se puede tener una cuenta corriente bancaria y no tener cheques, bien, pero no a la inversa. Es decir, necesariamente si yo utilizo cheques es porque previamente tengo suscripto con la entidad girada un contrato de cuenta corriente bancaria. Entonces, volviendo a lo que yo les decía, ese derecho interno es, digamos, el conjunto de disposiciones que regula la relación entre el librador del cheque o cuenta correntista y el banco girado. Cuando nosotros decimos banco girado, nos estamos refiriendo a la entidad financiera, ¿sí? A la entidad financiera, es decir, cualquiera de las entidades con autorización para funcionar por parte del Banco Central de la República Argentina y reguladas por la ley 21.526, si mal no recuerdo, ¿sí? Donde está abierta la cuenta corriente del librador del cheque, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de entidad girada, nos referimos a la entidad financiera donde está abierta la cuenta corriente del librador del cheque.
Entonces, ese derecho interno regula precisamente esa relación entre banco girado y librador. Y es una relación no de carácter cambiario, es decir, no está regulada por el derecho cambiario, sino por el derecho común, ¿sí? Y es de carácter contractual. Básicamente, al ser de carácter contractual, está regulada por las normas del contrato de cuenta corriente bancaria, que entre ellos se celebraron, y lo que se regula a través del derecho interno es la forma o las condiciones por las cuales el cuentacorrentista va a poder disponer de los fondos depositados en la cuenta corriente a través del libramiento de cheques, ¿sí? Ese sería el derecho interno. Y además del contrato de cuenta corriente bancaria, existe lo que se conoce como pacto de cheque, ¿sí? No van a ver en la práctica un contrato que se denomine pacto de cheque, ¿sí? La doctrina, si ustedes leen Gómez Leo, el manual de Gómez Leo, les va a decir que es un contrato accesorio al contrato de cuenta corriente bancaria que regula precisamente lo que yo les decía, es decir, la forma en la cual el cuentacorrentista va a poder disponer de los fondos existentes en la cuenta corriente mediante el libramiento de cheques contra la misma. Eso es lo que se conoce como pacto de cheque, contrato accesorio al de cuenta corriente bancaria que regula la forma de disponer de esos fondos mediante el libramiento de cheque. Es generalmente un contrato perdón, de ejecución ¿Pero qué continuada. carajo? ¿Perdón? ¿Alguien me dijo algo? No es que tengo. No, profe, perdón, estoy peleándome con mi perro, perdóneme, no tiene nada que ver con usted. Ah, bueno. Perdón. Entonces, el pacto de cheque es un contrato accesorio al de cuenta corriente bancaria, generalmente tácito, ¿sí? No hay un contrato escrito, tácito, es de carácter tácito, y comienza o tiene principio de ejecución cuando el cuentacorrentista recibe las chequeras y firma de conformidad y empieza a librar cheques contra la cuenta corriente, ¿sí? Ahí principia la ejecución de ese denominado pacto de cheque, accesorio al contrato de cuenta corriente bancaria. Y yo les digo que es de derecho interno, ¿sí? Porque ustedes van a ver que muchos de los incumplimientos al pacto de cheque, bien, y que traen aparejados que el banco no atienda la orden de pago impartida por el cuentacorrentista y no pague el cheque y lo rechace por haberse incumplido precisamente alguna de las requisitos establecidos en el contrato de cuenta corriente bancaria o en el pacto de cheque, no necesariamente produce la decadencia del título en el ámbito cambiario, en el ámbito de lo que se conoce como derecho externo. Entonces ustedes van a ver que muchas veces el banco rechaza el pago de un cheque, ¿sí? Por determinados defectos o circunstancias, y no obstante ello, el portador tiene expedita las acciones cambiarias contra los firmantes del título, ¿sí? Y esto es lo que ustedes tienen que entender porque son los pilares, digamos, del cheque. Si ustedes entienden esto, van a entender la mayoría de lo que es el cheque. Por ejemplo, ¿cuáles son cuestiones propias del derecho interno? Bueno, a ver, si generalmente la cuenta corriente puede estar abierta, ¿de qué forma?
Por ejemplo, Lucía y Tomás quieren abrir una cuenta corriente que la quieren utilizar los dos. Bueno, ¿cómo la pueden abrir? Para usarla de forma indistinta, o sea, para disponer de los fondos de forma indistinta. Indistinta o conjunta, pues suponete que Tomás no confía mucho en Lucía, entonces dice, bueno, no, los cheques que libremos tienen que estar firmados por los dos, ¿sí? Es una cuenta corriente abierta a la orden conjunta de Tomás y de Lucía. Bien, eso se establece en el contrato de cuenta corriente bancaria, bien, y resulta que Lucía se olvida de esa circunstancia y libra un cheque contra el banco girado a favor de un tercero, y el banco, lógicamente, ¿qué va a hacer cuando se le presente ese cheque? Lo va a rechazar. Lo va a rechazar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a rechazar? Porque tiene que estar firmado por los dos y falta la firma de uno. Porque falta una firma. Eso es lo que se conoce, ya vamos a ver, cuando veamos causales de rechazo del cheque, un defecto formal. Eso es lo que la ley, la sección C de la reglamentación del Banco Central, denomina o enuncia como uno de los defectos formales que originan o traen aparejado el rechazo de un cheque, ¿sí? Más precisamente es un defecto originado al momento de la creación que el portador no puede advertir por su mera apariencia. Ahora bien, lógicamente el banco va a rechazar el cheque porque hay una violación al pacto de cheque, ¿sí? Como yo le decía, el pacto de cheque es una relación de derecho interno de carácter contractual entre el banco girado y el cuenta correntista que regula la forma en la cual este último puede disponer de los fondos depositados en la cuenta corriente mediante el libramiento de cheques. Bueno, acá, ¿cómo tenía que el cuentacorrentista, cómo podía disponer de esos fondos? Y bueno, librando cheques, ¿sí? Con la firma conjunta de dos personas. Si no cumplía con eso, hay una violación al pacto de cheque, ¿sí? O sea, está incumpliendo con alguna norma de carácter contractual y por lo tanto es un deber y una obligación del banco rechazarlo, ¿sí? Porque hay una violación al pacto de cheque. Ahora, eso es en el ámbito del derecho interno, ¿sí? Entre el cuentacorrentista y el banco girado, ¿sí? Derecho interno, derecho interno. Ahora, ese cheque así firmado por Lucía, ¿sí? ¿Es un título valor? ¿El portador, ante el rechazo, puede ejercer las acciones cambiarias? Sí, Sí, porque ahí estamos en otro ámbito de relaciones, que es el ámbito del derecho externo del cheque, es decir, el cheque como título valor y regido por la Ley 24.452 y la reglamentación de la cuenta corriente bancaria del BCRA que ustedes van a tener que estudiar. Bien, en este ámbito del derecho externo, ¿sí? El cheque, si cumple con todos los requisitos que marca la ley, ¿sí? Ante el rechazo del banco girado por alguna de las causales estipuladas por la ley, otorga al portador acción cambiaria contra los firmantes del título, ¿sí? Por eso, lo principal que ustedes tienen que distinguir es esta estructura que tiene el cheque. Sería como una estructura bifronte. Un derecho interno y un derecho una externo. pregunta. Sí, Tomás. ¿No hay una cláusula o una norma tipo como en sociedades que establecía que si el tercero conocía que la representación o la cuenta era conjunta, ese cheque no es, digamos, ejecutable? Creo que era el artículo 58 de la ley de sociedades, que decía que si violaba la representación conjunta y el tercero conocía, no era válido. No, particularmente respecto de esto que yo le estoy hablando, no se aplicaría, ¿sí? Sería aplicable a otras circunstancias. Te digo más, esto que yo les dije de la firma es un ejemplo.
Les puedo decir otro, por ejemplo, la orden de no pagar, ¿sí? Algo que muchos de ustedes conocerán, la famosa orden de no pagar. Es decir, le doy la orden al banco que no pague este cheque, ¿sí? Por ejemplo, yo soy la sociedad y hago la denuncia de que este cheque, con número de orden 69 39 64 97, cheque de pago diferido, girado contra la cuenta corriente tanto, abierta en tal banco, ¿sí? Me lo robaron, ¿sí? Hago la denuncia en el banco con todos los requisitos que marca la sección 7 de la reglamentación y listo. Y no, ya está, me salvo. Eso, bueno, es lo que la mayoría de la gente, el común de la gente cree, ¿sí? Pero esa orden de no pagar, que ustedes también van a estudiar, y está el video, funciona en el ámbito del derecho interno del cheque, ¿sí? O sea, son derechos y obligaciones que asisten a las partes y que deben cumplirlas. O sea, contractualmente, el cuentacorrentista tiene el deber y la obligación de denunciar el extravío o la sustracción de un cheque, y como contrapartida el banco, en función del contrato de cuenta corriente bancaria y de pacto de cheque, tiene el deber y la obligación de rechazar un cheque que fue denunciado como extraviado, sustraído o adulterado, ¿sí? Son derechos y obligaciones recíprocos que las partes están obligadas a cumplir. Pero eso es en el marco del derecho interno, ¿sí? En la relación banco-girado-cliente, cuenta correntista. Ahora, la relación en el marco del derecho externo se da entre el librador y el portador legítimo del título, ¿sí? Y acá se aplican todos los principios cambiarios que ustedes vienen estudiando. O sea, el que firmó un cheque, ¿qué hizo? Hizo una promesa incondicionada de pago, otorgó una declaración unilateral de voluntad. Por lo tanto, esta declaración unilateral de voluntad es no recepticia, incondicionada, vinculante, y que por lo tanto lo obliga frente al portador legítimo del título, ¿sí? O sea, acá en el ámbito del derecho externo aplicamos todos los principios cambiarios y la normativa cambiaria. Bien, entonces, en el ejemplo que yo les daba, ustedes pueden hacer la orden de no pagar y lo que van a lograr es que el banco rechace ese cheque. Ahora, ¿ese rechazo basta para no tener que responder frente al portador una acción cambiaria? No, no, no. Por eso les digo, hay muchas cosas que funcionan dentro del ámbito del derecho interno, en esa relación de carácter contractual, banco girado, cuenta correntista cliente, que no se trasladan al ámbito del derecho externo, que regula la relación entre el librador del cheque y el portador legítimo del título, ¿sí? De hecho, otro ejemplo más. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes en qué moneda pueden librar un cheque? ¿Moneda de curso legal o moneda extranjera? O sea, así no importa. Como me parezca a mí, yo digo, este cheque lo voy a librar por $30.000. Listo. Creo que es solamente moneda de curso legal, No, hay que ver pero no el tengo ni idea. contrato. Hay que ver el contrato de cuenta corriente bancaria. Si la cuenta corriente está abierta en pesos, no puedo librar un cheque en dólares, ¿sí? ¿Se ¿Y ahí entiende? no se podría incluir una cláusula facultativa, como una de las que habíamos visto, para que igualmente se cobre moneda extranjera? ¿O en ese caso no? No, es muy difícil. Mira, generalmente es muy difícil agregar cláusulas al cheque porque son formularios ya que la mayoría está pre-redactado. Es muy difícil agregar cláusulas al cheque. Y de todos modos, en ese caso,
siempre, en virtud del pacto de cheque, vos tenés que librar cheques en la misma moneda en que está abierta la cuenta corriente, ¿sí? Si no, habría un incumplimiento contractual al pacto de cheque y el banco, lógicamente, tendría que rechazar ese cheque, ¿sí? O sea, si vos contratás una cuenta corriente en pesos, no podés librar cheque en dólares contra esa cuenta, ¿bien? O sea, lo que yo quiero que ustedes entiendan, hay dos derechos, un interno y otro externo, ¿sí? Esa es la estructura del cheque. En el ámbito del derecho interno es netamente contractual. Es una relación de carácter contractual entre el banco girado y el cuentacorrentista. Y regula precisamente las formas, condiciones en la cual se van a librar los cheques contra la cuenta corriente bancaria y la forma en la cual el banco girado va a prestar ese servicio de caja y va a pagar esos cheques, ¿sí? Cualquier, digamos, violación a ese pacto o a esas normas de carácter contractual originan el rechazo del cheque, ¿sí? Ahora, eso, como les decía, no necesariamente se traslada al ámbito del derecho externo, ¿sí? Porque en el ámbito del derecho externo ya tenemos otro grupo de relaciones que es entre el librador y el portador del título, ¿sí? Yo quiero que les quede grabado eso. ¿Bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces les decía, partiendo de esa base, hay dos clases de cheque, el cheque común y el cheque de pago diferido. Generalmente el cheque de pago diferido dice cheque de pago diferido, ¿sí? El cheque común, no sé si acá habrá alguno, dice cheque, no dice cheque común, dice cheque, a ver, dice cheque. Capaz que son todos de pago diferido esto. ¿Qué diferencias existen entre el cheque común y el cheque de pago diferido? El plazo para poder cobrarlo. El plazo para poder cobrarlo. A ver, ¿cómo sería, Nahuel? Creo que uno es hasta 30 días el común que tengo para cobrar y el otro es hasta un año, me parece. A ver, el cheque común, ¿qué vencimiento tiene dentro de los que ustedes conocen cuando estudiamos letra de cambio y pagaré? ¿Tiene un vencimiento relativo? ¿Tiene un vencimiento absoluto? Bueno, no hay ninguno común acá. Creo que es relativo porque yo lo puedo, dentro de un cierto plazo lo puedo presentar cuando yo quiera, digamos. Siempre que no se prescriba, digamos, la posibilidad de cobrarlo. Tiene un vencimiento relativo, ¿sí? Es relativo porque el vencimiento depende de un hecho del portador, que es la presentación al cobro. Y dentro de los vencimientos relativos, ¿cuál? ¿Tiene un vencimiento a la vista o a cierto tiempo vista? A la vista, a la vista. ¿Qué plazo tiene el portador de un cheque común para presentarlo al cobro o a la vista? Ahí Nahuel lo dijo. 30 días días. desde la fecha de vencimiento. No, 30 días desde la fecha de creación. De creación, perfecto. ¿Sí? 30 días de la fecha de creación. Artículo 25 de la ley de cheques. Ahí ustedes van a ver el artículo 25 que les habla de un plazo de 30 o 60 días según el cheque fuese nacional o extranjero. Y esto se los quiero aclarar porque en la práctica van a ver que eso no tiene aplicación. Si yo les pregunto, ¿este cheque que ustedes ven acá es nacional o es extranjero? Pregunta. ¿O qué es lo que determina que un cheque sea nacional o extranjero? Y que por lo tanto tenga 30 o 60 días para presentarlo al cobro. Si yo le digo, este cheque que ustedes ven acá, ¿es nacional o es extranjero? ¿Y cuál es el
el requisito que me determina que un cheque sea nacional o extranjero. El lugar de Es pago. nacional. El lugar de pago, El lugar de creaciones. el lugar de creación, bien. ¿Cuál sería el lugar de creación en este cheque? Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, como ustedes saben, todos los cheques vienen con el lugar de creación ya tipeado, ¿no? En el formulario. Entonces yo les pregunto, ¿habría alguna posibilidad de que un cheque sea extranjero? No. Si tenés una cuenta abierta afuera, capaz que sí. Supongamos que tengo cuenta, no sé, abierta en Suiza. Estoy en Suiza y lo libro allá. Y vos vivís acá. Y yo vivo acá. Sí, lo que pasa, ¿sabés cuál es el problema? Que ahí no vas a aplicar las normas del decreto ley 59, de la ley 24.452, ¿sí? Porque el cheque, en cuanto a su validez, se rige por las normas del lugar de creación, o sea, va a aplicar la ley de Suiza. Yo te hablo o sea, de la aplicación de la ley de cheque 24.452, ¿sí? Que prevé un plazo de 60 días para presentar un cheque extranjero al cobro, es inaplicable, ¿sí? Es inaplicable porque yo, por más que esté en Noruega con esta chequera que dice Mar del Plata como lugar de creación y está pre-redactado, por más que lo libre en Noruega, en China o en Hong Kong, es un cheque nacional y voy a tener 30 días para presentarlo al cobro, ¿sí? Si acá dijera, no sé, fuera un banco de Suiza, como dice Tomás, y acá dijera Suiza, bueno, no vamos a aplicar no vamos a aplicar la ley 24.452, ¿sí? Aplicaremos la ley suiza. Bueno, ya se van a volver locos cuando lleguen a privado, no nos vamos a meter ahí. ¿Se entiende? O sea, ustedes leen el artículo 25 y dice que hay un plazo de 30 o 60 días, según el cheque fue nacional o extranjero, para presentarlo al cobro. Bueno, lo cierto es que, como dice Gómez León, Una consulta, sí, una consulta. Si yo, por ejemplo, le vendo algo a alguien extranjero y esa persona me quiere pagar con un cheque, digamos, ¿cómo hace? ¿Cómo hace en ese caso si es con alguien alguien extranjero? y lo primero que vos tendrías que ver es o sea, el lugar de pago. ¿Entendés? Si es de una entidad extranjera que no tiene sucursal en el país, ¿sí? Te va a dificultar cobrarlo. Y después también, si vos tenés cuenta corriente o caja de ahorro en algún banco, hay que ver si ese banco puede gestionar el cobro a través de una entidad extranjera. O sea, va a depender del caso, ¿sí? En principio, si el lugar de pago o la entidad financiera está en el extranjero y por ventanilla no lo vas a poder cobrar, ¿sí? Necesariamente lo vas a tener que depositar para el cobro en algún banco donde vos tengas caja de ahorro o cuenta corriente bancaria, ¿sí? Con lo cual, necesariamente para aceptar un cheque extranjero, lo primero que tenés que ver es que tener cuenta corriente bancaria o caja de ahorro en algún banco. Y después ver si ese banco puede gestionar el cobro de ese cheque con esa entidad extranjera, que seguramente y lo más probable que sí, pero bueno, tendrías que averiguar con tu banco. ¿Sí, Lucía? Entonces, bueno, decíamos que el cheque común tiene un vencimiento relativo a la vista, ¿sí? Es decir, que el portador, en este caso, el cheque, fíjense, que fue librado en blanco, ¿sí? Fue librado en blanco, o sea que el que lo tenga en su poder tiene 30 días desde la fecha de creación, Mar del Plata, 12 de agosto de 2019,
Desde esta fecha tiene 30 días para presentarlo al cobro. ¿A dónde lo presenta el cobro? Bueno, tiene dos posibilidades. Lo puede presentar por ventanilla, ante la entidad girada, es decir, ante la entidad financiera o el banco donde está abierta la cuenta corriente, en este caso, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo va a presentar acá. O bien, si tiene caja de ahorro o cuenta corriente en otro banco, o en el mismo banco, lo puede depositar. Lo puede depositar en su cuenta para que su banco gestione el cobro de ese cheque a través de lo que se conoce como el clearing bancario. Ese banco, donde tiene cuenta corriente o caja de ahorro el portador del título, se conoce como banco depositario, ¿sí? Es decir, el banco girado es el banco donde está abierta la cuenta corriente del liberador del cheque, y el banco depositario es el banco donde está abierta la cuenta corriente o caja de ahorro del portador del título, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Hay algunos bancos que cuando tenés solo caja de ahorro son remisos a aceptar cheques. ¿Eso por qué Eh, es? sí, mirá, a ver, por ahí acá te podemos decir un montón de cosas que vas a ver que en la práctica no se aplican. Eh, y cada banco tiene su manualcito. De hecho, si vos lees la ley de cheques, no sé, por ejemplo, acá dice 35.000 y acá dice 31.000, ¿sí? Bueno, la ley te dice que hay que estarse a lo escrito en letra. Bueno, anda al banco y no te lo rechaza. Vas al banco y te lo rechaza. O sea, hay muchas cosas que la ley dice, pero después en la práctica difieren bastante. Puede ser, no sé específicamente qué banco, pero puede ser. Puede ser que pasen esas cosas. Bueno, y les decía, entonces el cheque común tiene un vencimiento a la vista. Vencimiento a la vista. En cambio, el cheque de pago diferido, como este, ¿qué vencimiento tiene? Este no es Creo que es hasta un indefinido. año, me parece, Primero, que se puede presentar. dentro de la categoría de vencimiento que ustedes conocen, ¿tiene un vencimiento absoluto o tiene un vencimiento relativo? Creo que es relativo también. ¿Por qué? Y porque dentro del plazo del año se puede cobrar, ¿no? No. Fíjense, dice el 22 de noviembre de 2019, páguese a la cantidad de pesos tanto. A partir de ese 22 no son 30 días. Bueno, sí, es verdad eso. Pero en principio, el cheque de pago diferido tiene un vencimiento absoluto, a día fijo. ¿Sí? Fíjense que yo acá específicamente pongo la fecha en que vence el cheque. ¿Sí? Este vencimiento o plazo de diferimiento no puede exceder de 360 días de la fecha de creación del cheque. ¿Sí? Fíjense, desde la fecha que yo pongo en el cheque como fecha de creación, ustedes están viendo, ¿no? La pantalla. ¿La ven? Bien. Sí, sí. Yo Sí. puedo diferir el pago de este cheque por un plazo que no exceda de 360 días. ¿Sí? Fíjense que acá no excede. Se liberó en agosto y vence en noviembre. Ahora, yo lo puedo crear el 12 de agosto para pagar el 13 de agosto. ¿Sí? El cheque común se puede presentar al cobro el mismo día, porque es un instrumento de pago. ¿Sí? O sea, el cheque común, como naturaleza, no tiene la función de ser un instrumento de crédito, es decir, de diferir en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Es un instrumento de pago. O sea, en vez de pagar con dinero,
le doy un papel que se llama cheque para que vaya al banco y el banco le pague o lo deposite, ¿sí? Yo no busco crédito entendido como tiempo. Entonces no es necesario que haya una distancia temporis entre la fecha de creación y la fecha del pago. Por eso es que el cheque común se puede presentar al cobro el mismo día. Ahora, el cheque de pago diferido, por naturaleza, es un instrumento de crédito, no es una orden de pago como el cheque común. Y por lo tanto, tiene que haber un mínimo de distancia temporis o de tiempo entre la fecha de creación y la fecha del vencimiento. Ese vencimiento, ¿sí?, no puede diferirse por un plazo mayor a 360 días de la fecha de creación. Fíjense que no digo 365, no hablamos de un año calendario, son 360 días. Dentro de ese plazo yo lo puedo diferir el tiempo que yo quiera, ¿sí?, mientras que no supere los 360 días. ¿Bien? De hecho, he visto en la práctica supuestos donde ha progresado la excepción de inhabilidad de título en el marco de una ejecución ante cheques de pago diferido que tenían un vencimiento que excedía los 360 días desde la fecha de creación. Es decir, más allá de que el banco lo rechazó por falta de fondos y no observó esa cuestión al momento del rechazo, el título es inhábil, ¿sí? Y el juez puede declarar la inhabilidad del título de oficio o si el ejecutado se presenta y la plantea. Entonces les repito, el En la práctica no vencimiento... sucede, ¿no? O ¿El sea, qué? que con el vencimiento a 359 días del día de su creación, o sea, ¿quién va a hacer un cheque así? A un año. No, ¿cómo decís vos? No entiendo. Claro, supuestamente podía librar cheques desde la fecha de creación un año en adelante, con vencimiento. No, un año no, 360 días. Por un plazo que no supere los 300. No es que Sí, tiene que bueno. ser de 360 días. Yo puedo No, diferir. entiendo. O sea, puedo diferirlo dentro de esos 360 días. Claro, exacto. Yo lo que me pregunto en la práctica si no sucede que alguien difiere un cheque 359 días al momento de librarlo. O sea, una locura, ¿o no? Sí, no, la verdad que no he contado los días, puede pasar. A ver, vos diferís el pago de acuerdo a varias circunstancias. Es decir, mirá, no sé, compraste, qué sé yo, materiales de la construcción y a la empresa que te provee los materiales, digo, vos mirá, ¿te puedo pagar con un cheque? Y bueno, dale. ¿Y cuándo? Y no sé, mirá, a mí me entra plata a la cuenta, no sé, el mes que viene. ¿Te puedo pagar el mes que viene? Bueno, dale. Sí, a ver, es raro librar un cheque a 360 días. Sí, te lo tomo Es, a un cuarto de lo que me lo estás dando, a 360 días. O sea, una es locura. como, es como mucho, es como demasiado que alguien te dé tanto changüí, tanto crédito, ¿sí? Tanto plazo. Hay Pero veces que bueno, yo lo he visto, pero como medio de cuotas, digamos, decir, bueno, te doy 10 cheques con fechas diferidas a un mes de distancia y ahí sí pasaría un caso claro, similar a este. claro, ahí sí puede ser. Ahí sí puede ser, es más razonable. Es más razonable. Pero bueno, a ver, entonces, tiene un vencimiento absoluto, a día fijo, ¿sí? Ahora, llega este día, 22 de noviembre de 2019, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese cheque? Me puedo presentar a cobrar en Incorporarlo. ventanilla o lo puedo depositar en mi cuenta. Claro, ahí se aplica, por remisión del artículo 58 de la ley de cheque, se aplica el artículo 25 previsto para el cheque común y tengo 30 días para presentarlo al cobro. Es decir, que yo en el cheque de pago diferido tengo un plazo de diferimiento, ¿sí? Es decir, un vencimiento, y llegado ese vencimiento, tengo 30 días para presentarlo al cobro, por ventanilla o depositándolo, ¿sí? Entonces, como diferencia entre el cheque común y el de pago diferido, hay una diferencia de naturaleza. Uno es una orden de pago o un instrumento de pago, el otro es un instrumento de crédito.
El vencimiento, en un caso el vencimiento es relativo a la vista y en otro es vencimiento absoluto a día fijo. Aunque esto no siempre fue así. En el cheque de pago diferido, cuando se sanciona la ley de cheques, la 24452 en el año 95, existía algo, sigue existiendo, que es la registración del cheque, ¿sí? Cuando vean registración, acuérdense de esto. Si ustedes ven al dorso del cheque, a ver. ¿Vieron que acá dice registrado? Registrado sin aval, con fecha, ley de cheque, artículo 57, sellos de la entidad girada, firma de declaración. Bueno, eso está previsto para la registración del cheque, que ya la vamos a ver. Vamos a ver. Que es un procedimiento que sirve para verificar la existencia o no de defectos formales. ¿Sí? Los defectos formales, como yo algo les comenté, son todos aquellos defectos originados al momento de la creación del cheque que el portador del título no puede advertir por su sola apariencia y originan el rechazo del cheque, ¿sí? Los defectos formales son una causal de rechazo de cheque. No vayan a decir en el examen, les pido por favor, que los defectos formales es cuando el cheque tiene defecto o le faltan los requisitos que establece la ley para que sea cheque. No, no es eso, los defectos formales, ¿sí? Y uno de esos defectos que yo le decía es cómo está abierta la cuenta, ¿sí? Es decir, si acá dice Fabenmar SRL y Tomás Piacente, ¿sí? Y qué sé yo, y lo firmó Tomás nada más. Y qué sé yo cómo está abierta la cuenta corriente, si está abierta la orden conjunta o indistinta y pueden firmar cualquiera de los dos. Bueno, me voy a enterar cuando lo presente al cobro y me lo rechacen. ¿Sí? No tengo forma, entonces eso es un defecto formal. ¿Y para qué sirve la registración? Justamente para eso. Es para verificar o no la existencia de defectos formales y evitar que al momento del vencimiento, es decir, cuando llegue el 22 de noviembre, no vaya al banco y el banco me lo rechace y me diga, no, mirá, falta la firma de Tomás, ¿sí? Porque es una cuenta corriente abierta a la orden conjunta de 2 o más personas. Sirve para eso la registración. Ya igual lo van a ver. Bueno, ¿a qué iba con esto? Que hasta la reforma del año 97, de la 24760, la presentación a la registración era obligatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la registración, de que el banco girado registraba el cheque, una vez verificado que no existían defectos formales, corría un plazo vista, ¿sí? Es decir, tenía un vencimiento a cierto tiempo vista, ¿sí? El vencimiento era a cierto tiempo vista de la registración. Con la ley 24760, la registración pasa a ser facultativa, ¿sí? Es decir, el portador o el librador pueden presentarlo a registro, es facultativa. Y el cheque de pago diferido deja de tener un vencimiento relativo a cierto tiempo vista de la registración. Y hoy en día es un vencimiento absoluto, ¿sí? ¿Qué otra diferencia existe entre el cheque común y el cheque de pago diferido? ¿Qué les parece? La registración, precisamente.
El único que se puede presentar a registro, el único cheque que se puede presentar a registro es el cheque de pago diferido, no así el cheque común, ¿sí? No así el cheque común. ¿Qué otra diferencia? Los endosos. Los endosos. El cheque común, ¿hasta cuántos endosos puede tener? Hasta un endoso. Mientras que el cheque de pago diferido, como máximo, puede tener 2 endosos. ¿Sí? 2 endosos. ¿Qué otra diferencia existe? El cheque de pago diferido puede ser dado en prenda, puede ser endosado en prenda, mientras que el cheque común no. Y esto es una cuestión de lógica, por la propia naturaleza del cheque común. ¿A ustedes les parece que alguien podría endosar un cheque común en prenda que tiene un plazo de duración muy breve, de 30 días? No tendría sentido. En un cheque de pago diferido, que es un instrumento de crédito, fíjense que fue creado en agosto y se difirió el pago hasta noviembre de 2019, yo lo podría endosar en prenda, ¿sí? Yo lo podría endosar en prenda. Ahora, si fuera un cheque común, creado el 12 de agosto de 2019 y vence el 12 de septiembre de 2019, ¿a usted les parece que un cheque, que es una orden de pago con un plazo de duración tan breve, lo puedo dar en garantía de algo? No, por la propia naturaleza del cheque común, no. ¿Sí? No sería porque sería muy breve la garantía, por eso, ¿no? Claro, no dan los plazos, o sea, no, digamos, choca contra la propia naturaleza del cheque común, que es la de ser un instrumento de pago. Después, cuando veamos variedades de cheque, cuando hablamos de variedades no tienen que confundirse con las clases de cheque, que son cheque común y de pago diferido. Van a ver que existe una variedad de cheque que se conoce como cheque certificado, ¿sí? El cheque certificado, ya lo van a ver, es una certificación que hace el Banco Girado y lo que hace es reservar la cantidad necesaria para atender el pago de un cheque, ¿sí? Por el plazo de vigencia de la certificación, que no puede exceder de 5 días, y esos fondos quedan pura y exclusivamente destinados para atender el pago de ese cheque que se certifica. Y por lo tanto, esos fondos quedan sustraídos a cualquier contingencia que pudiera sufrir la persona del librador o la cuenta corriente contra la cual se gira en cheque. Es decir, yo no podría embargar esas sumas, ¿sí? No le afecta el concurso quiebra del cuentacorrentista. Es un cobro seguro, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien, no se preocupen. La certificación como variedad en el cheque solamente puede ser efectuada en el cheque común. El único que puede ser certificado es el cheque común, no así el cheque de pago diferido, ¿sí? Y puede que exista alguna diferencia más, nunca me las acuerdo todas, siempre me olvido alguna. Pero esas serían las principales, ¿sí? La naturaleza, el vencimiento, la posibilidad de endosar en prenda o no, la registración, la certificación en el cheque, la cantidad de endosos, ¿sí? Larga la bolilla. Que era la bolilla 7, ¿no? Que estábamos viendo. Sí, bolilla 7.
Bien. Vamos a ver un poco de cheque postdatado, pues esto creo que tampoco está. Lo de extravío y sustracción, está el video, ya lo subieron, lo di yo, está bastante bien tratado, me parece que está, en el video está todo explicado lo que es extravío y sustracción del cheque. Básicamente lo que tienen que estudiar ahí es artículos 5 y 29 de la ley de cheque y la sección 7 de la reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Lo de la reglamentación de la cuenta corriente bancaria, chicos, pongan en Google reglamentación de la cuenta corriente bancaria y bajen la del año 2021, ¿sí? Estudien, la pueden bajar directamente de internet, porque todos los años cambia alguna cosita, no mucho, pero bueno, le decía lo que es sustracción, extravío, eso está el video, creo que ya lo subieron, ¿verdad? Me parece que no. Bueno, ya lo van a subir, pero No hay ningún video de eso. bueno, igual está hecho el video, seguramente lo van a subir en estos días, pero ese tema está, y lo hice yo el video, así que por eso le digo. Endoso también, endoso en el cheque, hay un video. Lo que sí les quiero decir, les quiero dar es el tema del cheque postdatado, que eso no sé si hay algún video. Perdón, una pregunta. ¿Solo la Sí. sección 7, entonces? Básicamente sí, Porque es de largo. es el artículo 5, es el artículo 5 de la ley de cheque y es la sección 7 de la reglamentación. Ok. ¿Sí? Igual, obviamente, que las dudas que tengan, las vemos, ¿sí? Las vemos. Pero me interesa más enfocar por ahí, porque ustedes ven que las bolillas son muy largas y no se llegan a dar en una clase. Es imposible. Entonces vamos a tratar de ver las cosas que, sobre todo las que no están. ¿Saben qué es el cheque postdatado? ¿Alguna vez escucharon hablar del cheque postdatado? Este es un tema que se suele preguntar bastante en los exámenes. Lo he sentido nombrar, pero no sé bien de qué se trata. O más conocido como cheque Cuando tiene volador. fecha de creación posterior ¿Ah? al momento del pago, o no me acuerdo cómo era. Sí, algo así. Algo así. Se le llama cheque postdatado a aquel cheque común, que tiene fecha de creación posterior a la fecha en que es presentado al pago o en que es depositado. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Bueno, el tema es así. Hasta el año 95 no teníamos la ley de cheque 24.452, ¿sí? O sea, en un primer momento teníamos el Código de Comercio que regulaba el cheque y después teníamos el decreto 4776 del año 63, que es sancionado el mismo año que el decreto 5965 de letra de cambio y pagaré, y regulaba ese decreto todo lo atinente al cheque común. Pero como yo les decía, el cheque común es un instrumento de pago, una orden de pago. O sea, no había, hasta el año 95, no existía un instrumento de crédito bancarizado. O sea, los únicos instrumentos de crédito con los que se contaba era el pagaré o la letra de cambio, ¿sí? La letra de cambio más pensada para el ámbito, digamos, internacional que local. Con lo cual, en el ámbito local, el único instrumento de crédito era el pagaré. Cuando hablamos de instrumento de crédito, hablamos de diferir en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Es decir, un título valor que lo que buscaba, es decir, es diferir en el tiempo el cumplimiento de la prestación dineraria.
O sea, en criollo, es decir, compro algo, no tengo plata en el momento, quiero diferir el pago. Bueno, sí, firmame algo, a ver. Bueno, un pagaré, ¿sí? Era el único instrumento que existía de crédito. Bueno, nosotros los argentinos, como siempre, le encontramos la vuelta a todo. ¿Qué hicimos? Decir, bueno, tenemos el cheque común, que es una orden de pago. Y le buscamos la vuelta para hacerlo funcionar como un instrumento de crédito. ¿Cómo, cómo se imaginan que se usaba el cheque común como instrumento de crédito? Es decir, supónganse, Lucas tiene una casa de materiales de construcción, ¿sí? Entonces yo me estoy haciendo la casa, Lucas le digo, bájame, no sé, tantas bolsas de ladrillo, tanta cantidad de ladrillo, perfecto, bueno, ¿cuánto es? Y son 50.000 pesos. ¿Aceptás cheque? ¿Te lo puedo pagar un cheque? Sí, perfecto. ¿A qué plazo? ¿Te lo puedo pagar el mes que viene? Perfecto. Bueno, ¿cómo hago? Si yo no tengo un cheque de pago diferido, tengo un cheque común. ¿Cómo hago para usar ese cheque Le común? pongo una fecha de creación más adelante, o sea, no la Ah, verdadera. claro, se lo doy hoy, pero le pongo fecha de creación el mes que viene, ¿sí? Hoy qué día es, 24 de junio del 2021. Bueno, mira, Lucas, yo hasta el mes que viene no te puedo pagar. Te doy un cheque común y le pongo fecha de creación 24 de julio de 2021. Entonces, de esa forma, se supone que Lucas no lo puede presentar al cobro hasta que no llegue la fecha que figura como fecha de creación, a partir de la cual tendría 30 días, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa fue la forma que encontramos en este país para tener un instrumento de crédito bancario, ¿sí? Esto se creó porque no había cheque diferido en ese momento. No había cheque de pago diferido, ¿sí? No había. Entonces, bueno, Pero a ¿qué ver, pasa en el caso de que en la cantidad de cheques se le pasaba y se presentaba al banco? Se lo rechaza, supongo. bueno, acá va el problema. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se utilizaba el cheque y no el pagaré? Y porque el cheque, digamos, es un instrumento bancario, ¿sí? Tenemos la presencia de una entidad girada, de un banco, le das más seriedad a la operación, se supone que tiene cuenta corriente. Si se le rechaza el cheque al cuentacorrentista, al librador, le imponen una multa del 4% del valor del cheque. Si no la paga, le cierran la cuenta. El rechazo de un cheque sin fondo puede originar una denuncia penal contra el librador. Ustedes lo saben mejor que yo, porque seguramente hace poco han visto penal, ¿sí? Es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces no es lo mismo que te den un cheque o que te den un pagaré, ¿sí? Es lógico esto. Por eso es que se utilizó en ese momento el cheque común postdatándolo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? El decreto 4776 del año 63, en el artículo 23, establecía que el cheque común siempre es pagadero a la vista. Siempre es pagadero a la vista. Con lo cual, ¿qué pasaba? Si Lucas mañana me quería, sin esperar al 24 de julio de este año, me quería presentar el cheque al cobro, lo podía hacer. Y lógicamente, si yo le doy un cheque con fecha de creación 24 de julio, es porque no tengo plata en el banco suficiente para pagar ese cheque. Si me lo presenta el banco mañana, me mata, porque como es pagadero a la vista, el banco
¿qué va a hacer? Si tiene fondos, lo va a pagar. Y si no tiene fondos, lo va a rechazar por falta de fondos. Ese rechazo a mí me genera una multa del 4% del valor del cheque, ¿sí? Si no pago esa multa dentro de los 30 días, me cierran la cuenta, me inhabilitan, no puedo operar en todo el sistema financiero, ¿sí? Yo trabajo con cuenta corriente, por lo tanto necesito pagar a proveedores, necesito la cuenta corriente, quedo incurso en un delito penal, o sea, en definitiva me mata, me mata. La cuestión es que yo a Luca lo desaprobé en cambiario y dijo, nada, listo, ¿sí? Se lo voy a presentar mañana al cobro, no voy a esperar nada el 24 de julio. Y bueno, pasaba eso, o sea, en principio, entre el librador y el portador existía lo que se conoce como un pacto de caballeros, o en latín un pacto de non petendo, a través del cual el portador se comprometía, ¿sí?, a no presentar ese cheque al cobro hasta la fecha que figuraba como fecha de creación. Pero legalmente, en la práctica, si el portador lo quería presentar antes de la fecha que figuraba como fecha de creación, lo podía hacer, y el banco lo iba a pagar o rechazar según hubiera o no fondos, ¿sí? Porque el artículo 23 del entonces Decreto Ley 4776 así lo preveía. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Con todos estos inconvenientes que generaba, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Para evitar todos estos inconvenientes y la falta de un instrumento de crédito bancarizado, hicieron que en el año 95 se sancionara la ley de cheques 24.452, regulándose el cheque de pago diferido, ¿sí? Que el cheque de pago diferido nace en Uruguay, no recuerdo la ley, 14.004 y pico, nace primero en Uruguay y nosotros lo tomamos de Uruguay. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pese a que a partir del año 95 contábamos con un instrumento de crédito bancarizado, lógicamente la gente siempre cuando sale algo nuevo le genera cierto rechazo hasta que se acostumbra, ¿no es cierto? Entonces la gente seguía utilizando el cheque común postdatándolo. Además, tenía la particularidad en ese entonces, en el año 95, que había que tener dos cuentas. Una para cheques comunes y otra para cheque de pago diferido, con lo cual los costos operativos para el cuentacorrentista eran mayores, la registración era obligatoria, ¿sí?, porque tenía un vencimiento a cierto tiempo vista de la registración tiene un costo. Bueno, en definitiva, un montón de condimentos que hicieron que la gente siguiera utilizando el cheque común. Porque además, el artículo 23 de la nueva ley 24.452 no se reformó. No se reformó en ese sentido. Siguió diciendo que el cheque común es siempre pagadero a la vista. ¿Bien? Con lo cual la gente siguió utilizando el cheque común de forma postdatada. ¿Bien? Lo único que agregó en ese entonces la reforma al artículo 23 es que el cheque común postdatado es inoponible al concurso, quiebra o sucesión del librador e inválido en caso de incapacidad sobreviniente de este. ¿Qué quiere decir esto? Que el cheque común postdatado es inoponible al concurso, quiebra o sucesión del librador e inválido en caso de incapacidad sobreviniente de este. En el ejemplo que yo les daba, yo le doy a Lucas un cheque con fecha de creación 24 de julio del 2021. Si en ese entonces no pasa nada, perfecto. Ahora, si yo me muero mañana, lógicamente
ese cheque con fecha de creación posterior a mi muerte es inoponible a la sucesión. O sea, si Lucas quisiera ir a cobrarle a mis herederos o presentarse en la sucesión pidiendo un legítimo abono, ese cheque es inoponible. O sea, ¿cómo yo pude haber firmado un cheque después de muerto? ¿Sí? Corre con esos riesgos, Lucas, si acepta un cheque postdatado. O, o yo me concurso quiebro, o sea, antes que llegue el 24 de julio, me presento en quiebra. ¿Sí? ¿Qué pasa con la declaración de quiebra? ¿Qué produce? El desapoderamiento de pleno derecho de los bienes del deudor. O sea, el deudor no puede realizar actos de disposición sin digamos, lo tiene que hacer el síndico. Con lo cual, ese acto, ese librar un cheque con fecha posterior a la declaración de quiebra, es inoponible a la quiebra, a los acreedores, por violar la par conditio creditorum. O sea, ¿cómo pude haber librado yo un cheque con posterioridad a la declaración de quiebra? Con lo cual ahí Lucas corre el riesgo de no poder cobrar ese cheque. Igual el régimen de la cuenta corriente frente al concurso o quiebra del cuenta correntista no es tan simple, ¿sí? Pero bueno, no entremos en eso. Inválido, por ejemplo, acepta un cheque el 24 de junio. A mí mañana, no sé, se me salta la tuerca y me volví loco, me inician un proceso de incapacidad, sale una sentencia de restricción a la capacidad donde Mariano no puede realizar actos de disposición sin la firma de, no sé, de una figura de apoyo que se me designa. Anda a cobrarle a Magoya, o sea, ahí Luca no me va a poder cobrar, porque yo, digamos, realicé un acto de disposición y tenía una restricción a la capacidad, ¿sí? Soy incapaz, ¿sí? Ese acto puede ser tachado de nulo, ¿sí? Bueno, o sea, bajo esos riesgos, el cheque común postdatado era válido, digamos, ¿sí? Seguía siendo pagar a la vista con esos riesgos. Si no pasaba nada, llegaba el 24 de julio, yo no me moría, no me concursaba o quebraba, o no tenía ninguna restricción a la capacidad, todo bien, listo. Pero bueno, el problema seguía, porque la gente seguía utilizando el cheque común postdatado y no el cheque de pago diferido que había sido creado para esos fines. Hasta que, bueno, recién en el año 1997, se reforma la ley 24452 a través de la 24760 y se reforma el artículo 23, que está redactado tal cual como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Hoy en día, ¿se puede postdatar un cheque? O sea, ¿es válido el cheque postdatado como un postdatado? No, no. Actualmente la ley 24452 con la reforma del año 97 dice que el cheque, no recuerdo bien, por ahí usted lo tiene a mano, el cheque que tenga fecha de creación posterior a la fecha de su presentación al cobro de depósito no es cheque. O sea, ¿alguien tiene la ley de cheque ahí? ¿No? Vamos a buscar. Igual se entendió perfecto, ¿eh? Para que lo.
Artículo 23. El cheque común siempre es pagadero a la vista. Toda mención contraria se tendrá por no escrita. No se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro de depósito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día ustedes van al banco con un cheque que tiene fecha de creación posterior a la fecha de presentación al cobro de depósito, el banco no se lo va a rechazar, o sea, no va a hacer esto el cheque. A ver, que esto quiero que les quede claro. El banco no es que va a agarrar el cheque, y le va a poner una constancia de rechazo, ¿sí? Si no, no va a hacer esto, miren. No le va a poner rechazado por ser postdatado. No, directamente no se los va a recibir. No se los va a recibir el cheque. Le va a decir, guárdeselo, señor, espere hasta la fecha que figura como fecha de creación y ahí vuelva. O sea, no lo va a rechazar porque no es cheque. No lo va a recibir directamente, ¿sí? Hoy en día ya está. Antes se podía presentar al cobro y siempre era pagadero a la vista. Aunque la fecha que figuraba como fecha de creación aún no hubiera llegado, ¿sí? Hoy en día no es cheque. Por lo tanto, ustedes van con ese cheque que dice 24 de julio de 2021, no lo van a recibir. Le van a decir, señor, guárdelo y vuelva dentro de un mes. Y además, también se modifica el segundo párrafo del artículo 23 y dice que el cheque como un postdatado es inoponible al concurso, quiebra o sucesión del librador y de los demás obligados cambiarios. Antes solamente hablaba del concurso, quiebra o sucesión del librador. O sea, es inoponible en caso de concurso, quiebra o sucesión del librador. Actualmente, si ustedes se fijan, no solo del librador, sino del resto de los obligados cambiarios. Profe, una pregunta. Sí. Recién que dijo que no lo iba a recibir y que tenía que esperar a la fecha de creación. Una vez que llega la fecha de creación, ¿ahí sí sería un cheque? Ahí vamos. Está buena. Perdón. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense, son inoponibles al concurso, quiebra, sucesión del librador y de los demás obligados cambiarios. O sea, ni siquiera ustedes pueden ir al concurso del endosante, ¿sí? O a la sucesión del endosante con un cheque librado que es postdatado, ¿se entiende? O sea, ante la inoponibilidad alcanzaba el concurso, quiebra o sucesión del librador. Ahora el artículo 23 agrega al resto de los obligados cambiarios. ¿Bien? ¿Quién preguntó recién? Yo, Lucía. Lucía, está buena la pregunta. A ver, si vos vas antes de la fecha que figura como fecha de creación, no es cheque, no te lo reciben. Ahora, si vos esperás que llegue la fecha de creación, es un cheque común y corriente como cualquier otro. En el ejemplo que yo les daba, si yo le doy a Nahuel un cheque que tiene fecha 24 de julio del 2021, hasta esa fecha no es cheque. Con lo cual, él si va al banco, no se lo van a pagar ni se lo van a rechazar, porque no es cheque. Ahora, si se lo guarda en el cajón, en la mesita de luz, llega el 24 de julio y lo va y lo presenta al cobro, es un cheque como cualquier otro, es un cheque común como cualquier otro. Nada más que está expuesto a esas contingencias. Es inoponible al concurso, quiebra, sucesión del librador y del resto de los obligados cambiarios e inválido en caso de incapacidad sobreveniente del librador. Sigue estando expuesto a esas contingencias. ¿Sí? Claro, pero en realidad no es que no sería válido, sino que no sería válido, o sea,
no es que no es válido el cheque como un postdatado, sino que, o sea, te arriesgás a determinadas consecuencias y no lo vas a poder cobrar con esa fecha anterior, pero en realidad si lo haces y lo cobra después, lo puede hacer tranquilamente. A ver, qué sé yo, si decirte es válido o no es válido. No es cheque. O sea, yo hoy te doy un cheque común con fecha de creación 20 de septiembre de 2021. Sí, estará bien hecho, están todos los requisitos, pero no es cheque. O sea, vos hasta que no llegue la fecha de creación, no podés hacer nada con ese título, porque no es un cheque. ¿Sí? No, no sé si se entiende. Sí, sí, lo entendí. Me había quedado el de no es válido, me había quedado por ahí pensando, pero ahora sí lo entendí. Sí, llamalo como quieran, no es cheque, porque lo dice la propia ley. Ahora, si llega el 20 de septiembre, ahí es un cheque es como si yo lo hubiera creado el mismo 20 de septiembre. O sea, quién sabe si lo creé el 20 de septiembre o el 24 de junio. No importa. Pregunta. Sí. Entonces la diferencia sería que antes se lo rechazaba y se multaba el cuenta correntista, ahora no, directamente es quédatelo y vuelve cuando... Claro, porque ahora no está expuesto el cuentacorrentista a esas circunstancias, porque si el portador lo presenta al cobro antes de la fecha que figura como fecha de creación, no se lo van a rechazar, porque no lo van a recibir, porque no es cheque. Anteriormente, si el portador lo presentaba antes de la fecha que figuraba como fecha de creación, si no había fondo, que era lo más probable, porque por algo lo postdató, se lo iban a rechazar, se le iban a rechazar y eso le iba a traer aparejado una multa. Si no paga la multa, le iban a cerrar la cuenta y se lo inhabilitaba. Y además está expuesto a una denuncia penal. Está bien, será una acción de carácter privado que deberá instar la persona, pero bueno, no deja de estar expuesto a una sanción penal, ¿sí? ¿Se entiende, Denise? Sí, perfecto. Bueno, chicos, no los aburro más. Eh, Nada, obviamente quedaron cosas de la bolilla 5. Yo igual le voy a decir a Cristian, mañana creo que va a dar Cristian en la clase de dudas. eh, por ahí para que dé algunas cosas sobre todo el tema de endoso, que estaría bueno que lo vean mañana. Yo después hablo con él porque la clase pasada también había que dar aceptación, aval y endoso. Lógicamente no se llegó a dar todo, y lo mismo hoy. Entonces por ahí mañana, además de las dudas, se puede llegar a dar algún tema, exponer algún tema, ¿sí? Pero de última, planténselo mañana a Cristian y ven qué es lo que más les rinde a ustedes, ¿sí? ¿Tiene alguna duda de lo de hoy o de otra cosa? Bueno, bueno, chicos, nos vemos entonces. Cualquier duda me dicen, ¿sí? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chau, Chao, gracias. chau.